Amigos, cordiales y afectuosos saludos a todos ustedes. Hoy día iniciaré los programas como beneficiario de la línea de apoyo económico del Ministerio de Cultura, que transmitiré en mi canal de YouTube sobre las variantes musicales de diferentes zonas de nuestro país, pero particularmente de la ciudad de Arequipa, la región de Arequipa, y especialmente sobre la obra de Mariano Melgar, sobre sus yarabíes. Quiero pedir las disculpas del caso sobre cualquier error que pudiera cometer, porque no estoy acostumbrado a hacer este tipo de trabajos, más bien estoy acostumbrado a difundir mi música a través de las grabaciones, la televisión, la radio o los teatros o cualquier otro tipo de actividades. Por lo tanto, las disculpas del caso, y siempre pidiéndoles por favor cualquier sugerencia, crítica, será bienvenido. Dicho esto, pasaremos a desarrollar el programa. Los géneros de la música tradicional y popular de Arequipa. Decían los empresarios discográficos, promotores culturales, estudiosos y músicos, que las únicas variantes de la música arequipeña eran las pampeñas, las marineras y el yarabí. Creo que la creatividad musical de los hijos del Misti fue más amplia, ¿no? Hubieron otros géneros musicales que se cantaban en otros tiempos y en estos tiempos también. Por ejemplo, los pasacalles que aunque ahora ya no se acostumbra, pero hasta los años de 1940, 1950, se interpretaban sendos pasacalles por las calles de la ciudad de Arequipa. También están las marchas cívicas que interpretaban los japeros. Los japeros le decían a un grupo de músicos que interpretaban música popular arequipeña. ¿Por qué japeros? Japeros le dicen por una razón muy importante. Por ejemplo, en otras ciudades de nuestro país hay actividades donde se desarrollan todo tipo de actividades culturales, y, por ejemplo, en la ciudad de Coracor, en la fiesta de la Virgen de las Nieves, hay diferentes actividades, como por ejemplo la entrada de negritos, los llameritos, los saljas, capitán de plaza, alferazgos, y en fin. Y había un cargo importante también para las actividades de la Virgen de las Nieves, que era el cargo de chamisero. ¿Qué quiere decir esto, chamisero? Chamisero quería decir que el chamisero tenía que ir fuera de la ciudad a recabar la retama, un arbusto que crece mucho en nuestros Andes. La retama, muy conocida, flor de retama, amarillito, amarillando. Con ese arbusto se hacían piras, fogatas, en la víspera del Virgen de las Nieves. Personas de Coracora y de otros lugares que iban en la noche a calentarse con las fogatas de las retamas, bueno, ellos hacían sus actividades alrededor de la fogata, justamente cantando, bailando, tomando, con arpas, violines, con conjuntos, guajarapucos, en fin. Todo eso se hacía. Era la quema de la retama, pero no se decía la quema de la retama, sino la quema de chamisa. Igualito en Arequipa, no se decía la quema de la yareta, sino le decíamos, por ejemplo, la quema de los japos. ¿Qué cosa son los japos? Es una variedad de la yareta, igual que la yareta que crece en las faldas del Chachán, el Pichu Pichu, a más de 3.000, 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esas yaretas se traían de esos lugares en mulas, en caballos, acémilas, llamas, ataviadas con cintas, con banderines, con esquelas, todo eso, y se llevaba a la ciudad de Arequipa para quemarlos en la noche. Y alrededor de ese fuego que daba la yareta, que tiene un excelente combustible, quemaba muy bien, entonces las bandas de esos tiempos tocaban música tradicional de Arequipa, y por eso le decían los japeros. Vamos a ver a los japeros, a la banda, a la chimpa, decían los de este lado del río del Chile, los japeros, por eso le llaman los japeros. También teníamos las marchas fúnebres que se tocaban en las funerales de gente importante, de autoridades, de todo tipo de personas que morían, se les tocaba marchas fúnebres. Una de ellas, por ejemplo, la sentía marcha de Morán, en homenaje al general José Trinidad Morán, vencedor de la batalla de Junín y de Ayacucho, natural de Venezuela, que en 1854 fuera fusilado en la ciudad de Arequipa. El general Morán, después de la gesta emancipadora, migró a la ciudad de Arequipa y hizo familia ahí, casándose con una arequipeña, Rafaela Jerezada. Tuvieron 6 hijos y siendo un héroe de nuestra independencia, pues fue una persona muy reconocida, muy respetada, de mucha tradición en Arequipa. Se nacionalizó arequipeño, fue un arequipeño a carta cabal, pero en esos tiempos de la República ya, en el gobierno de Echenique, cuando Castilla quiso derrocarlo a Echenique, bueno, Castilla
le dijo al general Morán pues, no, que dejara de defender a Echenique porque si no lo iban a capturar y lo iban a fusilar. La historia es muy triste, muy larga, que ocuparía mucho tiempo para comentarlo, pero ¿por qué la marcha de Morán? Porque cuando murió el general Morán, la sociedad arequipeña en su conjunto salieron para pedir clemencia por su vida. Igualito Domingo Elías, que el que lo ejecutó, no lo perdonó y lo mataron. Entonces, en su acompañamiento rumbo al cementerio, en su cortejo fúnebre, tocaban marchas fúnebres, y una de ellas fue una marcha que la titularon posteriormente la Marcha de Morán, porque fue una marcha muy sentida, muy triste, y que la gente que lo acompañaba rumbo al cementerio iba llorando, acompañando al compás de esa marcha fúnebre. Por eso la Marcha de Morán la tituló la Tradición Popular de Arequipa, y es parte de su música de los cortejos fúnebres de Arequipa. Ahora ya, después de 200 años, creo que se institucionalizó como la Marcha de Morán, y por supuesto las bandas de nuestros institutos la cantan y la tienen en su repertorio como la Marcha de Morán. También teníamos música que eran de los cánticos religiosos, hermosas canciones religiosas que se cantaban en las procesiones, en las actividades religiosas de Arequipa, ciudad eminentemente católica y religiosa. También estaban los villancicos navideños, hermosos música también, como Buenas noches mi señor, a la Huachi Huachi Torito y otros lindos villancicos. También estaban los lamentos y melopeas de las lloronas que cantaban las mujeres del campo en los entierros de sus seres queridos. En otros lugares no le dicen las lloronas, le dicen las plañideras. En Arequipa las lloronas cantaban versos sentidos en los entierros. Por eso es parte también de la música y tradición popular de la ciudad de Arequipa. El miserere arequipeño es otra tradición muy, muy conocida en Arequipa. Se canta o se cantaba en la procesión del Viernes Santo, y por supuesto también está el vals peruano, ¿no? Género nacional que en Arequipa tiene pues una connotación diferente, una personalidad diferente y definida también sin duda, pero el yarabí creo que es el género que identifica a la ciudad de Arequipa por su literatura, su música, por sus letras y el estilo totalmente diferente a otras regiones de nuestro país. El yarabí arequipeño. En el quechua prehispánico la palabra jarawi puede ser con J, jarawi con H o jarawi con A nada más, se designaba genéricamente al poema, a la canción o invención artística en general, sin que se tratase de un género musical específico. A partir de los testimonios de los cronistas antiguos como Cristóbal de Molina, Martín de Morúa, Bernabé Cobo, Guamán Poma de Ayala nada menos y el Inca Garcilaso, podemos presumir que se llamaba jareo a todo tipo de canción, poesía, que se referían a actos históricos, descripciones bucólicas, exaltación de la alegría en la siembra y en la cosecha, la expresión de la pena y la soledad también, y los cantos amorosos, ¿no? Todo eso era los jarauis, y queda pues establecido que en base a los jarauis prehispánicos se fue configurando el yarabí mestizo de esas épocas. En casi toda la amplia zona andina del Perú, en Arequipa, los habitantes de las faldas del Chachán y Pichu Pichu y las riberas del río Chile, después de la fundación de Arequipa en 1540, se convirtieron en indios comarcanos, que incrementándose con los migrantes de otras zonas y amestizándose también, se transformaron después, más o menos después de 200 años, en lonjos y chacareros arequipeños. Fueron también actores del proceso de transformación del yarabí prehispánico, que en el yarabí mestizo de la época colonial, dice el escritor y investigador de la tradición arequipeña, Juan Guillermo Carpio Muñoz, que escribió un excelente libro dedicado justamente a las tradiciones y costumbres de Arequipa, que se llama El Pendón Musical de Arequipa, que aquí lo tengo, de donde estoy extrayendo algunos datos importantes
sobre la obra de Melgar. Él en su comentario dice, ¿no?, sobre que el yarabí como género musical no nace en Arequipa. Efectivamente, yo creo también igual. Él sostiene que debido al proceso histórico mismo, al lugar y al papel que en su estructura social desempeñaron estos indios comarcanos y lonjos, en su peculiar mestizaje y el aporte de Mariano Melgar Valdivieso, el género panandino del yarabí obtuvo determinadas peculiaridades que lo distinguen formal, religiosa e históricamente del yarabí de otras regiones. Es cierto, el yarabí arequipeño es totalmente diferente a los yarabíes, por ejemplo, huamanguinos, coracoreños, o de Cajamarca también, que se cultiva el yarabí, o del Cusco también, ¿no? Diferente, estilo diferente, forma diferente. Características del yarabí arequipeño. Los yarabíes arequipeños son canciones libres, interpretadas ad libitum, por dúos de voces masculinas en especial, en que la segunda voz es una tercera muy pegada a la primera voz y se amalgama mucho mejor así cuando se canta un yarabí. Ad libitum quiere decir cantado a voluntad, a elección y gusto de uno. Por eso que algunos intérpretes cuando cantan los yarabíes de Melgar le dan otra forma, otras tonalidades, y entonces es muy difícil poderlos acompañar si no se conoce perfectamente bien la obra de Melgar. Por eso es que no hay muchos intérpretes, como tampoco no hay muchos ejecutantes de yarabí. Las personas que hacen sus obras musicales de estos tiempos ya no incorporan en sus trabajos siquiera un yarabí, ya no. Ha pasado a ser el yarabí, como se dice, canción del pasado, aunque todavía habemos muchos que interpretamos y cultivamos el yarabí. Siempre el yarabí se canta en un tono menor, puede ser acompañado con una guitarra o dos guitarras. Se aplican algunas variantes de tonalidad o de efectos de la guitarra, como calderones, pausas, silencios obligados ahí, trémulos pizzicatos retardados. Todo eso se aplica para cantar un yarabí arequipeño. Creo que también en la ciudad de Ayacucho tiene su propia característica también, y tiene esas características que estoy mencionando también, ¿no? Los yarabíes arequipeños también anteriormente se acompañaban con quenas, dúo de quenas. Por ejemplo, en las primeras grabaciones del siglo XIX, por ejemplo, hubo grupos que grabaron musicalmente yarabíes con dúo de quenas. Y posteriormente ya el trío Yanaguara le incorporó el chillador. Y otros grupos también, por supuesto, ¿no? Grupos que interpretaron el yarabí arequipeño. En Arequipa existieron y existen muchos grupos, dúos, tríos, solistas que interpretan el yarabí, como por ejemplo el dúo Velar de Medina, que en 1913 grabaron 14 yarabíes en la ciudad de Lima. Vinieron de Arequipa hacia la ciudad de Lima para hacer las primeras grabaciones, creo que para RCA Víctor o Discos Columbia, ¿no?, que eran las dos disqueras que grababan en esos tiempos, que venían de Estados Unidos a Perú. También el dúo de quenas Escobedo y Núñez grabaron yarabíes en 1913, 10 yarabíes y otros géneros musicales, por supuesto, que era Domingo Núñez y Martín Escobedo, ese dúo de quenas magistral, acompañado por un guitarrista de apellidado Rivas, Emilio Rivas. Hicieron excelentes grabaciones, pero para eso antes, en 1911, ya Montes y Manrique habían grabado muchos yarabíes. Ellos viajaron a Estados Unidos, a Nueva York, a grabar una serie de canciones, creo que 170 y tantas canciones, de las cuales más de 40 eran yarabíes y tristes norteños, por supuesto, ¿no? Yarabíes de diferentes autores y, por supuesto, yarabíes de Melgar. El 7 de agosto de 1917 se grabaron en Arequipa, en un local de entonces llamado Riego y Murillo, dice así la historia, grabaron el dúo de los hermanos Soto, 1917. También el dúo Salas y Marroquín, el dúo de las señoritas Ampuero y Acosta, y una banda de Arequipa, la Banda Federal de Arequipa. También grabaron yarabíes en esos tiempos. Otros solistas también y otros grupos cultivaron el yarabí arequipeño, sobre todo el yarabí de Melgar. Los grupos que se constituían, dúos, tríos, cualquiera sea su forma,
se crearon exclusivamente para interpretar los yarabís arequipeños y los yarabís de Melgar. Por supuesto, incorporando algunos otros géneros, pero mayoritariamente eran cultores del yarabí. Así tenemos, por ejemplo, el dúo de los hermanos Valdivia Cano, grandes intérpretes, actualmente en vigencia todavía. Los hermanos Azpilcueta, un dúo conocidísimo que vino a Lima hace 25, 30 años a una serie de actividades que se realizaron en Lima y fueron ganadores de un festival del yarabí también, los hermanos Azpilcueta. El trío Yanaguara, conocido, que difundió mucho sus discos, sus yarabís, grabaron para el sello Virrey con la guitarra nada menos que del doctor Raúl García Zárate. Ellos fueron Serpa y Llosa, juntamente con el torito Ángel Muñoz y su gran chillador, ¿no? También está el dúo de los hermanos Portugal, Denis y Pastor. Grabaron 2 discos completos de yarabís. Creo que el primero en 1950, 50 y tantos, y muchos años después, hace 40 años, yo tuve la suerte de acompañarlos en una producción, un disco completo que se grabó en Yemsa, con el gran maestro también de la guitarra, don Julito Portugal, apellido igual que los hermanos Portugal de Arequipa. Hicimos un long play de esos tiempos, discos de vinilo, los hermanos Portugal, nada menos. También están los hermanos Neves Bengoa, grandes intérpretes también de yarabí arequipeño. Está Osvaldo Lima, quizás Osvaldo Lima un poco más antiguo inclusive que el trío Yanaguara, que también ya había incorporado el chillador en la ejecución de sus yarabís. Osvaldo Lima. La Asociación Cultural Cipia. Jóvenes cultores del yarabí, creados exclusivamente para interpretar los yarabís y algunos géneros también de la tradición popular de Arequipa. Ellos se llaman Asociación Cultural Cipia. ¿Por qué Cipia? Cipia es un nombre que está vinculado a mi provincia de la Unión Cotahuasi. Cipia es una catarata que está ubicado en el cañón más alto del mundo, que está justamente en mi provincia, Cipia. Tiene una caída de más de 400, 500 metros en 3 tiempos. Es una de las cataratas más hermosas que existe en el sur del Perú, la catarata de Cipia. En homenaje a esa catarata es que esta Asociación Cultural Cipia lleva ese nombre, y son grandes escultores del yarabí. También está el montonero arequipeño, también intérprete de yarabí, han grabado también algunos discos. Están los hermanos Román, está el dúo Arequipa, trío de Arequipa y otros grupos, el dúo Lágrimas, grandes intérpretes de yarabí. Intérpretes femeninas también hubo en Arequipa, grandes cantoras del yarabí. Está, por ejemplo, Lufa Trillo, muy conocida en Arequipa, Lufa Trillo. Grabó muchos yarabís, lindos yarabís, sobre todo de Melgar. Está Lile Gutiérrez, gran cantante, Ana María Rossi, Rebeca Pacheco. Rebequita Pacheco, yo tuve la suerte de conocerla acá en Lima hace muchos años y después la aprecié cantar en Arequipa cuando fui a grabar un disco para una gran intérprete que es la señora Elena Rojas, ¿no? Rebeca Pacheco cantaba hermoso, no solamente yarabís y en valses, cantaba en las iglesias, música religiosa, en las misas de los difuntos, en las misas de las vírgenes de nuestra ciudad, la Virgen de Chapi. También está María Antonieta Dávalos, de la familia de los Dávalos, gran intérprete de yarabís también. Están los Mistianos, el grupo antiguo. Está el dúo Los Hermanos Delgado de Yanaguara. Tienen un yarabí muy sentido. Adiós Yanaguara lindo. Ahí quiebran la voz magistralmente. El dúo Los Hermanos Delgado. También está el dúo Chávez Abarca. El apellido Abarca es un nombre muy conocido, tradicional de Arequipa, porque está vinculado al arte y la cultura, a la artesanía. El nombre Abarca es porque conocía al tronco, diríamos, de los fabricantes de guitarras Abarca de Arequipa, de hace muchos años, 50 años, 60 años. Ahora ya la empresa la administran los hijos, nietos también creo, pero son también grandes escultores del yarabí hasta la actualidad, el dúo Chávez Abarca. Y por supuesto de los últimos tiempos está Elena Rojas, gran intérprete de yarabí, conjuntamente con su esposo, mi paisano, el doctor Edmundo Loaiza de Cotahuasi. Ellos también han grabado 2 discos de yarabís, que yo tuve la suerte de acompañar en los 2 discos. Uno lo hicimos en Arequipa, titulado El llanto del yarabí,
y el otro lo grabamos aquí en Lima, que se tituló Al encuentro del Yarabí. En ese último disco grabaron yarabís de diferentes autores y por supuesto de Mariano Melgar. Y lógicamente un servidor de ustedes también me atreví a hacer un disco de yarabís, aunque no grabé discos de yarabís de Melgar, pero sí hice 2 canciones de Arequipa. Uno es Cuando recorro las calles y el otro El ocaso. No grabé yarabís de Melgar porque en mis planes estaba hacer un disco dedicado exclusivamente a los yarabís de Melgar, porque durante tantos tiempos he estado escuchando los yarabís de Melgar mutilados, quebrados, incompletos, distorsionados en su letra, en su música, y quise hacer un trabajo de recuperación y grabación y difusión, trabajando mejor quizás un poco en cuanto a las letras y la música también, ¿no? Pero ahora con esta pandemia me ha dado la oportunidad de hacer un trabajo más serio y más grande. Voy a recopilar, registrar y grabar y difundir los yarabís de Melgar, los que ya están grabados incompletos y los que no están grabados profesionalmente, que han sido grabados, bueno, caseramente, algunos inéditos. Todo eso voy a hacer y es parte de mi proyecto, de este proyecto que nos está auspiciando el Ministerio de Cultura. También hubieron otros grupos que interpretaron el yarabí, aunque no muchos. En sus producciones incrementaron 1 o 2 yarabís, como son los Errantes, los Galanes de Chugama, creo que son los únicos también que en sus discos incorporaron 1 o 2 yarabís. Es una pena que los actuales intérpretes arequipeños, los nuevos me refiero, los nuevos, las nuevas generaciones, no incorporen este género tan hermoso, tan peruano que es el yarabí, sobre todo el yarabí de Melgar. También hubo intérpretes anónimos. Por ejemplo, en la provincia de Castilla, en un lugarcito que se llama Huancarque, hubo un dúo Huancarque que cantó, interpretó, grabó caseramente en reuniones familiares y tertulias yarabís de diferentes autores arequipeños y por supuesto yarabís de Melgar. Y uno de ellos también, por ejemplo, don Atilio Zúñiga Segarra, natural de Huancarque, también grabó y cultivó el yarabí muchos años atrás, hace muchos años. En Chuqueama también ha habido grandes cultores, aunque no existen registros de esos antiguos cultores, pero sí se cultivaba el yarabí también en Chuqueama y por supuesto en Cotahuasi, ¿no? También habría que mencionar muy especialmente a una gran intérprete de los años pasados, antiguo, la señora Josefa Cano, que tenía una picantería muy, muy conocida, muy tradicional en Arequipa, a donde asistían personalidades del mundo de la cultura, no solamente de Arequipa, desde Lima. Iban ministros, senadores, diputados, periodistas, gente vinculada a la cultura, iban a saborear los potajes de la picantería de la señora Josefa Cano y, por supuesto, a escuchar los yarabís que ella interpretaba. Cantaba muy lindo, dice la historia, yo no la he escuchado porque es muy, muy antigua. Cantaba lindos yarabís, sobre todo de Melgar, tocando su guitarra y acompañada por otros músicos, y la gente iba a escuchar su música y a saborear sus exquisitos potajes que ella preparaba, que es parte de la tradición culinaria de Arequipa, la señora Josefa Cano. Amigos, esta ha sido la primera parte de una secuencia de programas que voy a transmitir por mi canal de YouTube. No se olviden de compartir y suscribirse en mi canal de YouTube. Por favor, pasen la voz a sus amigos. Estaremos anunciando para el siguiente programa, que será la siguiente quincena de febrero. Ya estaremos anunciándoles que ese programa será dedicado exclusivamente a la obra de Mariano Melgar, a sus yarabís y otras composiciones que él tuvo. Amigos, un abrazo a todos y a cuidarse.